Sí. Sí, ¿verdad? Bien. Ahora, veamos aquí. Me dice para el siguiente esquema encontrar la caída de tensión. Profe, ¿qué es caída de tensión? Caída de potencial, caída de pérdida de energía, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, V. Ya me piden V, que experimenta la corriente en la resistencia de 8 ohm. Quiere decir que R vale 8 y la intensidad de corriente te lo están presentando, ¿no? Se observa aquí que la intensidad de corriente vale ¿cuánto? Aquí está la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cuánto dice que es? 5, ¿verdad? Un momentito. Bueno, discúlpenme chicos, me están llamando y cortaron porque la verdad es que yo estoy con el audífono y no había escuchado. Debe ser del colegio. Entonces, miren, aquí está la intensidad de corriente eléctrica P. Vamos a ver aquí. Esta es mi intensidad de corriente eléctrica. La resistencia me dicen que vale 8 ohm. Y entonces, pregunta, me piden calcular qué, la caída de tensión. ¿Y eso qué cosa es? V. ¿Cuál de las fórmulas utilizo? La primera. La primera, la ley de Ohm, ¿cierto? Y reemplazando de manera directa el voltaje, miren, el voltaje es igual a la intensidad de corriente eléctrica, que es 5 amperes, por 8. ¿Y eso cuánto sería? ¿Cuánto sería? 40. 40 40. qué? 40. 40 Allá qué unidad. 40 amperes. No, Ah, amperes de la intensidad de ohm. corriente. O 40 ohm. Ah, Ohm es de resistencia. ya olvidé. Voltios. Volt, Volt. claro, volt. ¿Ah? Y ahora, eso no es lo importante acá, la verdad. Es porque estaba bastante sencillo, solamente reemplazar. Pero lo que sí es importante, porque lo borro porque esto de aquí nuevamente lo voy a presentar y todo lo demás, ¿ya? Lo que sí es importante, uy, no quiere borrar esto de acá, ahí borro. Es esto. Primero vamos a ver la resolución. Esto es lo importante. De manera real, ¿con qué voy a medir yo esa diferencia de potencial? Con un, con un, ¿con qué se mide de manera real? Esa diferencia de potencial que sale en volt. ¿Cómo se llama ese equipito? ¿Lo han visto alguna vez, aunque sea a alguien usarlo? Lo vi a mi mamá utilizarlo, pero no sé el nombre. Muy bien. Profe, yo lo he Medidor visto, de pero corriente. no sé el nombre. Ya medidor de corriente, que se llama volt. Voltrómetro. Voltímetro. 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 Y miren lo que se hace, ¿ah? Se va a conectar en paralelo. ¿Por qué? ¿Recuerdan que ayer hablamos algo de paralelo? Ya. Se va a conectar en paralelo debido a que cuando yo lo conecte en paralelo, ese valor, en este caso del voltaje, va a ser el mismo que pase por esta resistencia que aparece aquí. Ya, perdón, aquí está. Este voltaje que quiero hallar va a ser el mismo que pase por esta resistencia y por la resistencia interna que tenga este aparatito. ¿De acuerdo? Va a ser el mismo valor. Así es que ese es el motivo por el cual yo voy a colocar en este caso el voltímetro en paralelo. Miren ustedes. A ver, ahí está. El negrito generalmente polo positivo y el rojito generalmente polo negativo. Y les digo generalmente porque a veces en el caso de las computadoras podría ser eso un tanto indiferente, pero aquí no. Entonces, cuando se haga eso, ¿qué creen ustedes que marque mi voltímetro? Pues debe marcar lo que hemos hablado de manera matemática, ¿no? Si no te marca 40, te debe marcar algo muy cercano. Podría ser 39,8, 39,9, 40,01, 02, pero muy cercano al valor matemático, ¿de acuerdo? Eso es de manera experimental, que podríamos nosotros colocar eso en un foquito, por ejemplo, ¿no? Colocarle allí el positivo, el negativo y verificar con el voltímetro cuánto es lo que va a marcar. Evidentemente hay que mover esa ruedita para poder más o menos tener la medida, ¿sí? Ya está. Hasta aquí, porque lo que sigue ya sería la siguiente clase. Y nos vamos aquí, ¿ya? Nos vamos aquí. Muchachos,
la electrocinética, parte de la física, bueno, ya habíamos visto ayer que estudia a los fenómenos producidos por las cargas eléctricas en movimiento a través de los cuerpos llamados conductores. ¿Cuáles son los conductores para nosotros? Metales. Los metales, excelente. Ahora, la corriente eléctrica en un conductor, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser el flujo, el movimiento ordenado de quién? De los portadores de carga eléctrica a través de él. Generalmente son electrones, ¿no? De ahí corriente eléctrica se dice, ¿no? Flujo ordenado de portadores de carga eléctrica, ¿ya? A través del conductor, a través del conductor. Es decir, los electrones para moverse necesitan por dónde pasar. ¿Y por dónde van a pasar? Por los metales. ¿Y por qué? Porque los metales ofrecen una resistencia casi nula al paso de los electrones. Por eso se dice que son buenos conductores de la electricidad. ¿De acuerdo? En un conductor sólido, es decir, en un metal, los portadores de carga eléctrica, ¿quiénes son? Los electrones. Esto se debe a que son los que se pueden mover por toda la red atómica. ¿De acuerdo? Se me fue aquí de buscarles ustedes. Tenía un videíto antiguo que hice sobre, en este caso, sobre este, el enlace metálico, ¿no? Y cómo ellos vibran y cómo, digamos, una cantidad de energía adicional hace que sus electrones vayan moviéndose justamente a través de, ¿no? Los protones, por su parte, están ligados al núcleo y se encuentran fijos en posición determinadas. Por lo tanto, si alguna vez te preguntasen, ¿los protones son los que también se van a mover por un conductor? No, no. Ellos están en el núcleo, ellos no van a salir del núcleo, ¿de acuerdo? Si el conductor es un líquido o un gas, en general un fluido, ¿sí? En general un fluido, entonces quienes van a aportar la carga eléctrica van a ser los iones, positivos o negativos. Y en este caso, pues me está hablando de una ganancia o deficiencia de electrones. Deme un minutito, ¿sí? Ok, ya. Entonces, veamos aquí, el movimiento de los electrones por un cuerpo conductor se debe a que en sus extremos se establece la diferencia de potencial, que era lo que teníamos, ¿no? Bien, vamos a ver aquí, chicos, esto de aquí, la famosa ley de Puget. La ley de Puget me habla que si yo tengo un conductor que no es muy finito, como por ejemplo la laminilla de tungsteno, que no es tan finita como la laminilla de tungsteno, sino que tiene un espesor regular, un área determinada y una longitud determinada, entonces Puget establece que el valor de esa resistencia debe de ser directamente proporcional a la longitud que tenga en este caso el conductor, pero inversamente proporcional al área, a la sección que tiene. Esto es, a mayor longitud, mayor resistencia. A mayor área, menor resistencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vuelvo a repetir. Puget establece que esta resistencia es directamente proporcional a la longitud, es decir, a más longitud, mayor resistencia, pero es inversamente proporcional al área. Esto es, a menor área, mayor resistencia. Y a mayor área, menor resistencia. ¿De acuerdo? Bien, aquí hablamos de Ohm, ¿sí? Físico y matemático alemán, pero por aquí me olvidaba de esto de aquí. El filamento de esta bombilla está hecho de tungsteno, este filamento, esta resistencia que aparece aquí, ¿sí? Tiene una resistencia que puede variar entre 200 y 400 ohm, ¿ya? Mientras mayor sea el valor de la resistencia
pues mayor tiempo de durabilidad, pero también vamos a ver cuánto de potencia se le está entregando, ¿no? Debido a esta elevada resistencia al pasar la corriente eléctrica, el metal pues se pone incandescente, es decir, se pone al rojo vivo, como habíamos hablado, y se produce una de las formas en este caso, de transmisión de calor que es por radiación, ¿de acuerdo? Bien, a ver, aquí algo importante. ¿Sabías que Tomás Alva Edison inventó la bombilla eléctrica en octubre de 1879, luego de realizar más de 6.000 intentos con diferentes filamentos? Por eso le decía, no solo con un filamento, ¿no? Logró encontrar uno que mantuvo la bombilla encendida por varias horas. Eso fue un trabajo, imagínense, más de 6.000 intentos. De allí es que se narra, como le decía a sus compañeros, aquella historia de Thomas Alva Edison, donde manda a su ayudante a que le lleven las cosas, se tropieza, cae y se malogra todo, ¿no? En el intento número 1001 le vuelve a pedir a su ayudante que haga lo mismo, a lo que el ayudante le dijo, no, y si me caigo de nuevo. Y allí Tomás Alva Edison le dijo, ¿cuántas veces estarías intentándolo si lo haces, ¿no? Y le dice la segunda vez, yo voy más de 1.000 veces intentándolo y seguiré, ¿no? Y a veces eso es lo que nos falta un poquito en la vida, ¿no? Seguir intentando. Bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí, pregunta número 1. Vámonos a los participantes de manera general. Adriano Dávila Cana, pregunta número 1. La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de cargas eléctricas a través de él. ¿Verdadero o falso? Eh, Falso. Falso. Muy bien, falso. ¿Qué opina André Curie, el gran Curie? ¿Qué opina? Su compañero dice que es falso. Eh, mm, Ordenado, cargas, mm, falso también. Falso, muy bien. Ángela, ¿quién es Ángela? Vaya, profe. Angelita. Ay, Angelita. ¿Usted qué opina, verdadero o falso? La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de cargas a través de él. ¿Verdadero o falso? Mm, no falso, profe. Falso, ¿no? Falso. Vamos a ver. Por último, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? A ver, Fernanda, Teacher, ¿qué nos dices tú? La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de cargas eléctricas, perdón, de cargas a través de él. También, ¿es falso? también es falso. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver a todos los que me dijeron que era falso. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La corriente eléctrica en un conductor es el flujo ordenado de portadores de carga eléctrica a través de él. ¿Qué colocamos entonces? ¿Verdadero o falso? ¿Qué colocamos? Verdadero. Verdadero, coma, verdadero, coma, es verdadero, buena, qué buena. Bueno, ¿qué es eso de buena? Verdadero. ¿Sí? ¿Cómo lo justificamos? ¿Mm? Verdadero. Teoría, por teoría, ¿Cómo? por teoría. Portería. Verdadero, coma, los electrones tienen facilidad para moverse por un conductor de manera ordenada. Por un conductor metálico, ¿no? A ver, vamos al siguiente. Ya yo estoy sacando de aquí, doy clic a cada instante porque se va moviendo esto de aquí, de las fotitos de ustedes. A ver, Fabiana Baos.
Fabiana Baos. Fabiana, pregunta siguiente, dice la unidad de la intensidad de corriente eléctrica en el sistema internacional es ampere. ¿Verdadero o falso? Matías. Verdadero. Verdadero, correcto, verdadero. ¿Y eso en honor a quién? Justamente a quién. Al Ampere. Ampere, ¿no? Ah, aquí está. A ver, ¿dónde está Ampere? Aquí Así está. es. André María Ampere. ¿De acuerdo? Que nos establece que la unidad de la corriente eléctrica en el sistema internacional es el ampere, verdadero, ¿no? En honor a el gran científico francés Marie-Antoine Ampère. ¿De acuerdo? Siguiente, la resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué nos dice Ángela? No, a ver, vamos a ver con Mendoza. Mendoza, eh, ¿quién es el más hincha de la U de su salón, Cárdenas? Giordano. Giordano, ahí está, Giordano. ¿Qué opina usted? La Verdadero. resistencia verdadero, correcto. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificas? O sea, no puedo justificar mucho, pero No, a sí ver. puede, se puede, se puede, vamos. mm, Tú puedes, Giordano. Claro que sí. Ya, vamos a ver. Ya, pero está bien, Giordano, está muy bien, ¿ya? Verdadero, pues los electrones tienen un camino tortuoso al pasar por una resistencia, ¿no? Muy bien, seguimos, rapidito aquí. La corriente eléctrica se genera debido a una diferencia de potencial aplicada a los extremos del conductor. ¿Qué opina? A ver, muy bien, Harisa. Daniel Macedo, ¿qué opinas? La corriente eléctrica se genera debido a una diferencia de potencial aplicada a los extremos del conductor. Sí, no. ¿Por qué? ¿Verdadero o falso, mejor dicho? Eh, ¿Verdadero? Verdadero, verdadero. Sí, la diferencia de potencial que viene a ser la energía suficiente entregada para que se puedan mover las cargas a través del conductor. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿ah? Verdadero, pues, la diferencia de potencial es la energía que se entrega para que puedan fluir en el conductor las cargas. ¿Cómo? Es la energía que se entrega para que para que las cargas puedan moverse por el conductor. Me pasé uno. ¿Cuál me pasé, Haris? Vamos. La El anterior, resistencia creo. eléctrica, Bueno, esta, ¿no? La sí. resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional al área de su sección recta. Falso, es inversamente proporcional. ¿Sí? Falso, es IP. ¿Qué es IP? Inversamente proporcional. Bien, seguimos. Según la ley de Ohm, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la resistencia eléctrica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdadero o falso? Aquí está la ley de Ohm. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley de Ohm? Aquí está. La intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional, ¿pero a quién? A la diferencia de potencial, no a la resistencia. ¿Cierto o no? Entonces, ¿qué diríamos? Falso, ¿no? La intensidad de corriente es directamente proporcional a... No, falso, es inversamente proporcional. F es IP. ¿De acuerdo? Sí. Veamos. ¿Ya? No, no, Harisa. Esto del área dice que es inversamente proporcional al área. ¿Ya? Mira, lean bien, lean bien, lean bien. Lean bien su librito. Además, lo puedes determinar desde aquí.
R es directamente proporcional a L, pero inversamente proporcional a el área. Bien, vámonos aquí. La electrocinética estudia las propiedades de las cargas en Movimiento. 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 Perfecto. La corriente eléctrica es el flujo ordenado de, Cargas. Carga eléctrica. cargas o las cargas eléctricas a través de un conductor. Perfecto. En los sólidos, los portadores de carga eléctrica son los Electrones. electrones. Perfecto. Perfecto. Muy bien. En los líquidos, los portadores de la carga eléctrica son los Iones. iones positivos, negativos. La unidad de la resistencia eléctrica en el SI, ¿cuál es? Ampere. No, Ampere dice. no, no, R. no. La unidad. El ohm. La unidad, ¿cuál es la unidad? O. OHM, ohm. El ohm. Y se representa con esta letra, aquí está, esta letra griega, ¿no? Omega. Ohm. El omega. ¿Ya? Bien, seguimos. La corriente eléctrica va de la zona de mayor potencial a la zona de Menor. menor potencial eléctrico. Perfecto. Muy bien, muchachos. Según la ley de, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud del conductor, pero inversamente proporcional al de su sección recta. Área. Al área. Aquí es área. Perfecto. Aquí es área. ¿Y esa ley es la ley de quién? Y ahí, ¿cómo se llama? Puget. 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 Aquí. Así se escribe Puget, por si acaso. Ya. Ahí está. Puget, ¿no? Puget. Perfecto. Ahora seguimos. De acuerdo a la ley de... A la intensidad de corriente eléctrica en un conductor es directamente proporcional a la diferencia potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la... De acuerdo a la ley de... Ohm. La intensidad de corriente en un conductor es directamente proporcional a la diferencia proporcional entre de potencial entre sus extremos, pero inversamente proporcional a la resistencia. Perfecto. Relacionamos aquí unidad de la diferencia de potencial. Vamos, ahí. O, no, espera, no. Diferencia de potencial. Unidad en el SI. ¿Cuál es? Volt, perfecto. 1 con C. Unidad de la resistencia eléctrica, lo acabamos de hablar hace un instante. Ohm. Ohm, correcto. Y unidad de la intensidad de corriente eléctrica, ¿cuál es? Esa sí es ampere. Muy bien, aplicación de la información. Indica la dirección convencional. Esto lo habíamos visto el día de ayer. La corriente fluye ¿de dónde? De manera real va del negativo al positivo, sentido real, pero en un sentido convencional irá del positivo al negativo, ¿de acuerdo? Eso lo hemos visto ayer. Entonces, de manera convencional, la corriente de la corriente eléctrica en los extremos va del positivo al negativo, ¿cierto o no? Entonces, ¿cuál sería el positivo allí para ustedes? ¿20 o 56? 56, claro, 56. porque hay una caída de tensión, ¿no? Por eso se le llama diferencia de potencial. Va del 56 al 20 en este caso. ¿Qué sentido sería? ¿Cuál sería la alternativa? A, B, C, D. Letra La A, correcto, la letra A. ¿Sí? Luego dice aquí, en un conductor, un conductor tiene una resistencia de 50 ohm y está sometido a una diferencia de potencial de 60 volts. ¿Se puede calcular la intensidad de corriente? Sí, aplica el VIR. Aplica el VIR. V igual a I por R. V, ¿cuánto vale V? 60. Igual a I, que no conozco. R, que vale 50. 60 sobre 50, ¿cuánto quedaría? 1,2. 1,2 amperes. 1,2 amper.
Ya, 1,2 amperes. ¿De acuerdo? Muchachos, dígame si hasta el momento está claro todo. Sí, profe. Está fácil el tema. Perfecto. Sí, Está profesor. fácil, perfecto. Entonces, miren, no quiero avanzar mucho más porque estamos ya, ustedes están un poquito más que los de sus compañeros, pero si sigo avanzando me voy a desfasar mucho, ¿ya? Y además que nos queda, ¿cuánto tiempo? En realidad, casi nada, ¿verdad? Casi nada de tiempo. Bien, chicos, espero que ustedes puedan ya de aquí descansar, almorzar, si es que ya alguno de ustedes almorzó. Un abrazo sincero a cada uno de ustedes y qué bueno que hoy día por lo menos hayan estado compartiendo en casa. Algunos abrazos, gritos, lo que sea, pero que hayan estado en casa ya es bastante bueno, ¿no? Un día atípico, pero bueno, que todo se solucione por el bien del país, que nosotros podamos estar fuera bien. ¿Ya? Cuídense mucho, un abrazo, Leo. Cuídense, un abrazo. Chao, Que profesor. Dios los Hasta bendiga luego, profe. mucho. Chao, Yo, profe, profe. gracias. Bye. Yo, profe, Les cuídese. quiere mucho.